Vamos a iniciar con un poco de silencio. Ahí está. Esperen. Vamos a hacer un poco de silencio. Llevar nuestras manos hacia el pecho. Inhalar muy profundo por nariz, llevando el aire a todos los rincones de nuestro cuerpo. Expandiéndonos como un globo. Exhalo por la boca. Y de nuevo inhalo. Exhalo. Una vez más. Y relajo hombros. Empiezo a girar mi cuello. Y no sé cómo seguir. Mamá, cántame ese canto que un día me llevó a ti. Exhalo al centro. En tus aguas Giros de hombro. creces, se está muy bien aquí. Oigo voces de otros mundos que me invitan a venir. Hacia adelante. Noche yo me pierdo y no sé cómo seguir. Mamá, cántame ese canto que un día me llevó a ti. Mamá, Vamos a hacer flexión espinal, llevando la columna adelante, lumbar atrás. Mamá, cántame ese canto que resuene siempre. Inhalo nariz, exhalo boca. Una noche yo me pierdo y no sé cómo seguir. Mamá, cántame ese canto que un día me llevó a ti. Tomo mis brazos, inhalo a la izquierda, exhalo a la derecha. Exhalo. Nariz, inhalo a la izquierda, derecha, exhalo. Lentamente acerco mis brazos a los hombros y mis manos a mis hombros. Inhalo profundo y me detengo ahí. Lento, largo, profundo, inhalando. Exhalando por la boca. De nuevo inhalo. Más allá, más allá. Ahí. Gracias. Estamos en silencio, haciendo un momento de silencio, reconectando con el cuerpo, con mis hombros, con mi abrazo, con mi tacto. Reconecta lentamente con este movimiento de tu hombro. Uno hacia arriba y bájalo con la mano. El otro hacia arriba y lo bajas. Siente ambas potencias, ambas fuerzas. Una hacia arriba y ahora baja los dos hombros, lejos de tu cabeza. Libera por la boca. De nuevo inhalo. Expando abdomen, expando pecho y libero.
Inhalo. Subo, me aprieto y libero. De nuevo, uno mis manos. Voy hacia arriba y hacia los lados. Regreso a mi casa, regreso a mis hombros. Regreso al abrazo. Vamos a dar inicio a este taller llevando las manos al centro y pon una intención. Estarte presente. Aunque estemos en línea, mantente presente. Tu atención en tu corazón, tu atención en tu mente. Inhala profundo. Y lleva tu atención a tus pies, a tu intestino, a tus rodillas. Y pregunta a tu cuerpo si es un buen momento para él, si es un buen momento para ti en conjunto, el ser humano que eres, para tomar este tiempo, esta clase, este taller. Pregúntate si es amable para ti, si es algo que tú quieres hacer. Si estás dispuesta a invertir tu tiempo, tu conciencia y tu atención. Y si es así, inhala, relaja. Saludos y bonito día para todas. Les voy a contar un poquito de algo que estuve como reflexionando ayer en mi meditación, y era que yo un día estaba en mis clases en la UNAM, en filosofía, y de pronto entendí que yo tenía derecho a pensar, no solo a ir a escuchar las grandes vidas de Nietzsche, de Kant, de Hegel, de estos Dostoyevsky, de estos grandes maestros, y no solo escuchar a mis maestros, ¿no? Grandes seres humanos hablar, sino un día yendo al estacionamiento yo dije, yo no vine a estudiar historia de la filosofía, porque yo tenía filosofía de la historia, que es una clase preciosa que habla de la geografía como elemento de guerra. O sea, nuestros mapas están hechos para colonizar nuestras mentes, es decir, Europa es mucho más pequeño de como sale en el mapa y África es mucho más grande. Lo mismo pasa en todo el sur, ¿no? O sea, el mapa está mal hecho, pero no está mal hecho por error, está mal hecho como una imposición geográfica donde yo te hago menos. Es como cuando alguien está en una pareja y tú te das cuenta que en su conversación uno de los dos está haciendo constantemente mensajes para decirle a la otra persona, no eres tanto. O sea, guarda silencio, tu comentario estuvo incómodo, y todo el tiempo hay esta sensación como micro mensajes, ¿no? Yo creo que todos lo hemos observado. Entonces, la geografía es así. La geografía y quienes hicieron los mapas fueron los conquistadores, fueron los ganadores de las guerras. El caso es que yo salí de esta clase de filosofía de la historia, de quién cuenta la historia, porque la cuenta el ganador. Y en esta manera en que alguien relata la historia, va implícito mi mensaje de conquista, ¿ok? Y de pronto yo dije, wow, yo puedo pensar. O sea, lejos de repetir lo que piensan otros, me voy a dar el permiso de pensar, de estructurar mi pensamiento, de dudar de lo que se me ha enseñado, de dudar y de tener el atrevimiento y la desobediencia de no estar de acuerdo con los filósofos. Porque había unos en los que yo no estaba de acuerdo, pero bueno, como son tan famosos y como son estos grandes pilares de la filosofía, ¿cómo se les va a cuestionar?
Y fue un instante en mi vida. Todos conocen, y Ramdan y yo vivimos un proceso muy fuerte con Kundalini Yoga, ¿no? Quien ha estado conmigo en clases y quien es parte de mi familia lo sabe, y es algo que yo puedo hablar tranquilamente porque ya lo tengo procesado más, ¿no? Pero Ramdan y yo fuimos grandes amantes de Kundalini Yoga, fuimos maestras de Kundalini Yoga, y de pronto todo el mundo del Kundalini Yoga voló en pedazos. Es decir, la gran yoga de la conciencia resultó ser creada como un modelo de jerarquías de poder, como un modelo donde se presentaron muchos abusos, sobre todo a mujeres, y por el otro lado, los grandes maestros, ya olvídate del fundador porque estaba muerto, los otros grandes maestros guardaron mucho silencio. En parte yo creo que pues por el shock, en parte yo también considero pues porque es un gran negocio sus estudios, y en gran parte porque tendrían que haberse muerto ellos como identidad para poder encarar algo tan fuerte. Para los que hemos vivido meditaciones muy profundas con maestros, te enlaza de una manera que al rato me gustaría que Ramdan y yo se los platiquemos y que ella dé también su opinión, y que si alguno de ustedes ha vivido estas traiciones en el mundo espiritual o estos rompimientos que te hacen morirte en el centro mismo de tu ser, pues sería muy interesante, porque sobre esto va a ser el club de lectura. El club de lectura va a ser sobre que yo no quiero que meditemos como meditó Buda, o como pensemos como pensó Jesús, o como que imitemos, sino que nos demos el permiso, la rebeldía, la desobediencia de cantar nuestra canción. No la canción, pues, del que sabe mucho, no la canción, sino que tengamos la humildad primero para aprender, para conocer las reglas, pero luego para volarlas en 1000 pedazos. Y yo por eso creo que la disciplina de una meditación, sea la que sea, para no casarnos con ningún tipo de meditación, sino mucho de lo que yo quiero hacer ahora en la escuelita de la Condesa, es justo eso. O sea, hablar de muchas escuelas para que cada ser humano ayurvédicamente conozca qué es lo que me da balance a mí. Y por esto ayer en la noche les hice un poquito todo como background, o hablar de lo que hay atrás de mí en el pensamiento que quiero compartir con ustedes hoy. Y el pensamiento es el siguiente: no vamos a hablar solo de Leonora o solo de remedios. Nosotros vamos a explorar nuestra propia vida a través de sus historias, a través de estos libros y de la fuerza que, en mi entender, admiro tanto en ellas, de cantar su propia canción y de salirse y de atrever a morirse las veces que uno tenga que morirse. De no seguir estos patrones de es que mi mamá me lo enseñó, y es que, o sea, nosotros no nos podemos deshacer de nuestra infancia, porque la infancia es el pilar fundador, es ontológica en nuestra forma, en nuestro comportamiento. Es decir, nuestra cosmovisión se forjó de los 0 a los 7 años, queramos o no queramos, porque nuestro cerebro estaba en programación. Ahora, que nosotros podamos pintar, cocinar, meditar, hacer yoga, bailar, para liberarnos de esos programas en el cuerpo, es nuestra responsabilidad. Y en esa responsabilidad, yo quiero desarrollar este taller diciendo, vamos responsabilizándonos, pero también vamos divirtiéndonos. Les voy a volver a poner un momento la canción. Quiero que cierren sus ojos, las que puedan, Mamá, y escuchen. Y piensen en su madre. Y piensen en su infancia. Cierra tus ojos. Si no la recuerdas, puedes imaginarla.
y no sé cómo seguir. Mamá, cántame ese canto que un día me llevó a ti. En tus aguas voy creciendo, se está muy bien aquí. Piensa en tu abuela. Oigo voces de otros mundos que me invitan a venir. Si una noche yo me pierdo y no sé cómo seguir, mamá, cántame ese canto que un día me Siente la caricia llevó más a ti. hermosa que recuerdes de tu infancia. Mamá, cántame Las palabras. una nana, a que yo pueda dormir. Mamá, cántame ese canto que resuene siempre en mí. Si una noche yo me pierdo y no sé cómo seguir, mamá, Abrázate de nuevo cántame ese y empieza a mecerte. que un día me Izquierda a llevó derecha. ti. Con mucho amor. Sosteniéndote. Respirando como un bebé con tu pancita. Imagina cómo fue para ti llegar a esos brazos, del infinito a esos brazos. Inhala profundo y siente de nuevo tu tacto, tu abrazo. Y siente de nuevo la presencia de tu madre, la presencia de quien de chica te abrazó, te cuidó, te hizo taquito, te arropó, te arrulló, te meció, te llevó a dormir. Solo por un instante. Si no lo recuerdas, imagínalo, recréalo. Recrea las historias donde te han dicho que naciste. Imagina a tu madre contigo en los brazos, tal vez sin idea de qué seguía en su vida, en su camino. Tal vez con dinero, tal vez sin dinero. Tal vez con comida, tal vez sin comida. Tal vez te vio, tal vez no te vio. Tal vez te sintió, tal vez no. Pero tú, en este momento, dale a esa bebé este abrazo. Porque la mente cruza todos los tiempos, todos los espacios. Tu mente puede ir adelante y atrás, o llévala hacia atrás. Y abrázala, sosténla, conténla. Susúrrala en su oreja. Te amo. Aquí estoy. Bienvenida. Bien querida. Inhala profundo. Con mucha calma, exhala. Y siente la vida en tu propio pecho como si sintieras a esa bebé entre tus brazos. Es el mismo corazón. Son los mismos huesitos de esa bebé. Inhala. Expande. Exhala. Inhala. Exhala. Lentamente sueltas tus manos, regresas a este tiempo
aquí y ahora, al espacio donde te encuentras, noviembre de 2022, y regresas al cuerpo. Voy a leer un fragmento de Leonora, donde vamos a entrar en este precioso mundo de Inglaterra, siglo pasado, los 1900. Y ella contesta. Entonces era una niña que, imaginémosla, cuidada por su nani, una mujer llena de mitos, de fantasías, una mujer cariñosa, irlandesa, que les habla del mundo mágico, que les habla de toda la mitología. Sobre el mantel de la mesa del comedor se agrandan los platos y 4 niños. Patrick, el mayor, Gerard y Arthur desayunan porridge. A Leonora le disgusta, pero la niñera, Mary, dice que en el centro del plato de avena encontrará el lago Windermere, el más bello y más grande de Inglaterra. Entonces la niña, cuchara en mano, come la avena desde la orilla y empieza a escuchar el agua del lago y mira cómo pequeñas olas se frizan en la superficie, porque ha llegado al centro, ha llegado al lago Windermere. De los ojos verdes de sus 3 hermanos, de los 3 varones, a ella le gustan más los de Gerard, porque sonríen. Si los adultos les preguntan a los niños, ¿por qué hacen esto y lo otro? Es porque ellos no saben entrar a esa zona misteriosa que se crea entre los niños y los animales. ¿Me estás diciendo que yo no soy un animal, mamá? Le pregunta atónita Leonora a su madre. Sí, eres un animal humano. Yo sé que soy un caballo, mamá. Por dentro soy un caballo. En todo caso, serás una potranca. Tienes los mismos ímpetus, la misma fuerza, te lanzas sobre todo, sobre los obstáculos, los brincas. Pero lo que yo veo frente a mí es una niña vestida de blanco con una medalla al cuello. Estás equivocada, mamá. Yo soy un caballo disfrazado de niña. Tártaro es un caballito de madera en el que, desde niña, se columpia varias veces al día. Galopa, galopa, Tártaro. Sus ojos negros centellean, su rostro se afila, su pelo es la crin de un corcel. Las riendas se mecen locamente en torno a su cuello, pero se alarga. Prim, ya bájate, pide la nani. Ya llevas mucho rato. Si no desmontas, tu padre va a venir a meterte a ti el freno entre los dientes. Sus hijos tienen mucho miedo de Harold Carrington. Viven aparte. Su reino es la nursery, donde viven con la nani. Y saludan a sus padres una vez al día. A veces son requeridos por los adultos para la hora del té en la sala de la biblioteca. Solo les dan permiso para hablar si se les interroga. ¿Con limón o con leche?, pregunta su madre con la tetera de Sheffield sostenida en el aire por su brazo derecho. Tiene la curiosa costumbre de decir, por ahí hay alguien que acaba de mancharse, por ahí hay alguien que está sonriendo, que está sorbiendo su té, y por ahí hay alguien que la tinta negra se le metió bajo las uñas. Por ahí hay alguien que señala con su dedo. Por ahí hay alguien que no está sentado derecho. Y los 4 hermanos se enderezan al unísono. Leonora ve pasar a los sirvientes como corrientes de aire. No le hablan, o apenas. Solo le dirigen la palabra a la institutriz francesa, Mademoiselle Varenne, la niñera y el tutor de sus hermanos, que también le enseñan catecismo. Le pregunta,
con la ayuda de Nani, le dice, ¿puedo hacerte una pregunta que nadie ha podido contestarme jamás? Házmela. ¿Cuándo va a morir mi padre? Eso sí que no lo sé. Nani, ¿por qué tenemos que dormir de noche? Bueno, porque es demasiado oscuro para hacer cualquier otra cosa. Las lechuzas sí pueden, los murciélagos también. Siempre he querido dormir colgada, con las patas para arriba, como un murciélago. Bueno, pues sí es una muy buena postura, circula la sangre en la cabeza. Durante la noche, Leonora la despierta y le dijo, veo un niño sin ropa, sentado en una rama del fresno, y me está llamando Nani. Nani se levanta y le dice, no hay nadie, Leonora. Tengo que ir por él, se va a congelar bajo el sol blanco. El fresno es el árbol más grande y hermoso del planeta. Tiene sus raíces en el mar, sus ramas sostienen el cielo y, al igual que el roble y el espino, lo habitan las hadas. Y no aceptaría ningún niño sin su permiso, le dice Nani, sentándose al borde de la cama mientras la niña vuelve a dormirse. Lo mismo sucede cuando va a caminar alrededor de la casa. Vi a un niño que tendió su manita, una mano muy pequeñita, y yo iba a darle la mía cuando gritó y se sumó. No veo nada, Prim. Dijo, no me digas Prim. Es que eres propia y estirada. Mira cómo te alargas en tu cuello. Detesto que me digan Prim. Mira, allá viene otra vez el niño. Dice, bueno, parece que atraes a los cides. Sí, quisiera que jugaran conmigo toda la vida. Mira, si tú aprendes a leer cuentos, nunca vas a estar sola, porque te acompañarán los cides. En la nursery, que es donde habitan con la Nani, la niña dibuja en la pared y su madre no la regaña, porque ella también pinta la tapa de las cajas que se venden en fiestas de caridad. Maury dibuja flores que luego colorea. Leonora caballos y añade un pony tras otro sobre los muros blancos. Maury admira la destreza de su hija. Le dice, lo hiciste muy bien. Si Nani le pregunta, ¿cuál es tu juguete favorito? Ella responde, Tártaro, porque es el que detesta a mi padre. Si la regañan, se sube al caballo. Si Gerard no quiere acompañarla al jardín, monta sobre Tártaro, hasta que alguien entra a la nursery. Si la privan de postre a la hora de la comida, el balanceo de Tártaro suple con creces el sabor de cualquier pastel de chocolate. El olor de los guisados la atrae, quizá porque entrar a la cocina está prohibido. Allí, dentro, burbujean los misterios de los steaks and los kidney pies, o sea, de carne y de riñones hacen pies como en su casa, y el roast beef y haddock, que son como guisados ingleses y irlandeses. La cocinera, vieja y amarilla, encogida al lado de la estufa, espera a que hierva el caldo. Su hija, que le sirve de galopina, le dice que se siente mal. En el nombre de Dios, vaya a acostarse. Si se siente mal, por favor, yo prefiero suplirla. Todo el día te quejas, mamá. Y le dice, mula, grita la cocinera, me pudro de dolor y no me compadeces. ¿Por qué mejor no te cuelgas? Hay muchos árboles afuera y la cuerda es muy barata. Debería haberte ahogado cuando naciste, responde la vieja arrugada de furia. ¿Puede la gente tratarse así? Leonora, asustada de oír semejante conversación, entra a un mundo distinto al de la nursery, la realidad de la cocina. Como distinto es el de la caballeriza, a la que sabe llegar sin encontrar a quien le impida subirse a pelo, abrazar a su potro, que alza sus orejas y resuella para recibirla. En la cocina domina el olor del cordero. La sopa que hierve tiene mucho de establo, de pajar, de estiércol, de aventura, de crin al viento, de la que hay que asirse para no caer, y de descubrimiento, porque además de cuchillos, los cajones guardan olores que seguramente vienen de Mesopotamia. ¿Quién arropa la tierra antes que se vaya a dormir? Y vamos a hacer aquí un pequeño silencio
de mi parte para escucharlas a ustedes. Me gustaría mucho, ya que englobamos el mundo de Leonora, es decir, cosas que vimos en nuestro seminario es el regreso a la cocina, el regreso a entender quién forjó nuestra mente en la infancia. Si nosotros tuvimos acceso a los mitos, a los cuentos, si nosotros nos dimos permiso de soñar, me encantaría, tomando en cuenta estos 3 aspectos del primer capítulo con Remedios Varo, vamos a ver, en primer lugar, el tema de cada una, si nos quiere compartir. 1, ¿cómo los dormían? O sea, alguien se tomaba el tiempo de contar un cuento, de arrullarlos, te mandaban a dormir. Ese es el primero. 2, ¿con quién tú podías jugar? ¿Cuál era tu juguete favorito, tu hermano favorito? ¿Cómo viviste tu infancia jugando? Y el tercero es la cocina, si la recuerdas, si cómo era y cómo te sentías. Porque nosotros vamos a ir viendo que nuestra relación con el alimento es nuestra relación con mamá, con la madre tierra, con nuestro cuerpo. He ahí. Nosotros estamos entrando a través de una puerta que es la ventana de Leonora Carrington, que nunca renunció a este mundo. La mayoría de los niños somos cercenados a los 7 años con la lógica, las matemáticas, la escuela, el no deberías, el tú deberías. Y ese mundo queda como tonto para los niños. Y mucha de la invitación de este taller y de este club de lectura va a ser, no importa la edad que cada quien esté, no volver a castigar el derecho a soñar, el derecho a la fantasía, el derecho a la imaginación, sobre todo el derecho a la ternura, a la que muchos hemos como tomado distancia. Entonces, voy a iniciar. Si alguien no quiere participar, también tiene derecho, y por supuesto, de decirnos no quiero, o me manda mensajito al chat, pero me gustaría iniciar. Si alguien quiere levantar la mano o yo las elijo y nos cuentan, si alguien quiere participarnos, de qué le recuerda su infancia, de cómo se relacionaba con el mundo mágico, con las ollas que hierven, con qué colores, con qué olores, dónde vivía, para que nosotros podamos ir entendiendo cómo forja en nuestra relación con la vida nuestra infancia, cómo forja la imaginación y cómo podemos reaprender nuestros propios relatos de nuestra vida para poder transformarnos. Yo lo que les quiero decir es que este taller tiene un sentido y es alquimia. Tanto Leonora Carrington como Remedios Varo fueron unas alquimistas que transformaron sus dolores en la cocina, con la magia. Eran ambas amantes de ir al mercado de Sonora aquí en México y comprar colas de lagartijas y hacían cenas con eso. Es decir, no renunciaron jamás a su infancia. No renunciaron jamás al juego mágico de la conciencia madre. Pero es muy importante que nosotros comprendamos cuándo me volví tan seria, cuándo se volvió tan seria la vida, cuando yo renuncié a contarle cuentos, cuando renuncié a creer. Porque pues si alguien cree en Dios o cree en la Virgen, un poco es un cuento, pero un cuento permitido para los adultos, un cuento que nos permite creer en unos seres mágicos o en unos seres interdimensionales. Pero te ríes de un niño cuando cree en otro cuento. Todas las religiones son cuentos. Y la idea es que hoy, si alguien tiene su papel y si trajo sus colores, o sea, yo les invito a que cada que estemos
revisando, yo les esté contando historias de Leonora, tanto como de Leonora como Remedios, jueguen, saquen sus colores, pinten, suelten sus manos, saquen acuarelas, porque el inconsciente se manifiesta a través de estos espacios de sanación, recordando, no sé si alguien me viene a la mente, María Laura, pensando en el mar, y yo pienso el olor a mar, los pescados, qué comía, cómo se sentía. Quiero que pensemos en nuestro juguete favorito, cómo era yo a esa edad. Y vuelvo a abrir los micrófonos porque me encantaría que podamos hacer de esto algo juntas, que podamos entender que Leonora Carrington y Remedios Varo sobrevivieron a guerras por el arte, pero también por su amistad, pero también porque se permitieron cantar su canción a través del dibujo. Entonces, me gustaría, si Conchita, ya que no levantan las manos, yo las voy a invitar, si Conchita nos invita a su infancia, nos comparte, nos comenta, ¿cómo fue tu mundo en la cocina cuando eras pequeña, cuando la estufa queda grande? ¿Qué olores había? ¿Con qué jugabas? Si tú lo recuerdas, si se te permitía. Yo, bueno, buenos días. Buen día. Yo en mi casa, cuando yo era chiquita, porque soy algo antigua, todavía se cocinaba con carbón. En la cocina había un pretil grande que le ponían carbón y se cocinaba, pero era un olor especial el que daba el carbón a la cocina. Tenía una chamaca, una muchacha que era mi nana y hacía unas gorditas hermosas con mantequilla. Ay, el olor, el sabor, el olor de la masa cociéndose. ¿Te acuerdas del nombre de tu nani? Esa cocina tenía algo muy especial, olía a humo, olía a algo que ya no se ve, muy de vez en cuando en algún pueblito, Dime algo, ¿te acuerdas del nombre de esta chiquita que te cuidaba? No, se llamaba Francisca, pero en la casa le decíamos Pacha. Ok. Y ella te Mi contó papá mi papá no hablaba muy bien el español y entonces para no decirle Pancha le decía Pacha. Ok. Oye, ¿y tú te acuerdas, Conchita, de alguna historia, de algún cuento que hubiera sido tu favorito cuando tú estabas chiquita, que te lo contara tu mamá? ¿Tu mamá te contó alguna historia? ¿Tu mamá cocinaba o solo ella? No, fíjate que mi mamá no fue la heroína de la historia porque pues no era su fuerte. Él era el que me llevaba unos cuentos increíbles, así los recuerdo. Me llevó uno que se llamaba José Carioca, era de un perico. Me llevaba, no, unos cuentos increíbles tuve, los recuerdo nítidamente. Pero él era el que fomentaba eso. Mi mamá no tenía esa cultura o esa instrucción, era más sencilla. Ok. Pero ¿Y tú recuerdas de tu mamá una caricia? pues muy rara vez, casi no la recuerdo. Era seca. Ok. Era muy especial. Ok. Eran mamás de otro tiempo. Entonces, me gustaría mucho, si tú quisieras, poniendo todas el ejemplo de Conchita, pensar, esta obra de Leonora Carrington habla de todos los personajes y de todos los juegos que se hacen, de los humores en la cocina.
O sea, no está hablando ella de personas, sino de energías, de humores, de sabores. ¿Los pueden ver? ¿Se ven bien? Y es un poco esta relación que tenemos con que la cocina es un espacio de mucha alquimia. Yo les he compartido con ustedes y vimos en el seminario la importancia del humor de la persona cuando va a cocinar, la importancia de que el ser humano que cocina tu comida va a formar tu cuerpo. Es decir, cuando una persona te quiere, sea tu nani, sea tu muchacha, seas tú estás poniendo en ese momento todo tu mente, todo tu humor, todas tus emociones en ese lugar. Entonces, o sea, nosotros vamos a ir viendo que Remedios Varo y Leonora Carrington en sus obras, con sus colores, ellas están un poco jugando, pero también están transformando y diciendo, hay cosas que ya no tienen sabores, porque los humores de la gente que vive ahí se los quita. Es importante que nosotros ahorita, si pueden dibujar, póngale un color a papá. O sea, Conchita ahorita acaba de decirnos básicamente dos informaciones. Y era el papá que llega y que le regala el mundo de los cuentos, el mundo de la fantasía. La nani que le hace gorditas de mantequilla y una mamá seca. Solo con esos tres elementos, una niña podría dibujar perfectamente, no tienen que ser las grandes artistas, pero yo les pido una cosa, si alguien más quiere participar, me va a encantar, pero si no nos vamos a quedar con el ejemplo de Conchita y de Leonora Carrington. En lo que yo les acabo de contar, Leonora dijo, ¿qué dijo de papá? Dijo, amo a mi tártaro porque detesta a mi padre. Pero ¿cuál era el enojo con su padre? Que su padre no está. Ella tiene permiso de ver a papá una vez al día y a veces, si se le invita. Y habla de una mamá que le permite pintar cuadros. O sea, sus caballos le permite en su área de niños. También tenemos que hacer algo muy importante, que lo había olvidado. Tenemos que transportarnos con respeto a esas épocas. Como dijo Conchita ahorita, a ver, les aviso, en mi cocina había carbón. Nosotros no podemos juzgar a esos padres de la aristocracia más alta, de la élite, un hombre industrial textil hiper rico en 1913, que estamos en la época en que nace Leonora Carrington. Él no estaban educados para amar a sus hijos ni para cambiarle los pañales como ahora los hombres cambian los pañales de sus hijos. Entonces, uno tiene que ir con mucho respeto a la vida de su madre y de su abuela, entendiendo en qué momento histórico se está viviendo. ¿Ok? Entonces, cada quien transpórtese a ese momento, no con los ojos del 2022. O sea, tus nietos van a decir, ¿qué? O ahorita podríamos decir, ¿cómo que vivían en otra ala de la casa? Bueno, en ese tiempo así era. Pero lo que sí nos mantiene unidos a todas las generaciones son las emociones. Lo que estos niños sentían de no tener a sus padres cerca es algo que nos humaniza. Es algo que cualquiera de nosotros puede comprender. La necesidad de la cercanía con papá y un papá con una fuerza, un papá que no le gusta que Leonora sea tan preguntona, no le gusta que Leonora no se peina, no le gusta que Leonora no obedece, no le gusta que dice que es caballo, no le gusta. Pero más allá que no le gusta, tenemos que entender que les asusta a muchos padres no poder controlar a sus hijos porque les asusta que su futuro va a ser muy incierto. Cuando los padres en Corea, en India, eligen los maridos, te dicen, tú te casas con tal y tú,
La mayoría de las chicas hindús o incluso una somalí que yo conocí me dijo, mis papás me escogieron muy bien, yo vivo muy bien porque mis papás me amaban y escogieron lo mejor para mí. Entonces tenemos que quitarnos todo el límite mental para observar las vidas sin juicio. Y hay quien puede decir, como el video que yo les mandé de Leonora Carrington que dijo, yo no quise obedecer nunca, ni de niña, ni de media, ni de grande, ni de abuela, nunca obedecía a nadie, más que a mí. Y tuvo unas consecuencias muy fuertes. Pero a mí me gustaría, si alguien más quiere compartir, los 3 colores de sus padres, es decir, la rigidez, la sequedad, o sea, las cualidades ayurvédicas de las que tanto hemos hablado. Si era suave, si era burdo, si era agudo, si era caliente, si era frío, si era seco, si era húmedo. ¿Cómo me sentía yo? Fíjense bien, no cómo era, cómo me sentía. Lo que importa es mi experiencia, cómo me siento yo. Porque puede que yo traiga un saco Chanel y me sienta mucho, pero puede que al lado de mí hay alguien que trae un saco de Zara y como no conoce de Chanel, se siente mucho. Quiero que me entiendan esto. No importa el tamaño de tu casa, no importa el estado económico, cultural, social donde vivías. Lo que quiero que contacten en este taller es cómo se sentían ustedes. No estamos juzgando a nadie, estamos comprendiendo qué sentiste en tu infancia, en la cocina, con tus hermanos. Cuando se te canceló el derecho a la imaginación, cuando te pusiste rígida a través de estos capítulos, de estas reflexiones, llegar a nuestras propias historias. Yo no quiero que ustedes se aprendan de memoria la infancia de Leonora, ni la infancia de Remedios. Quiero que ustedes recuerden, reorganicen y hagan la alquimia de su propia infancia. Entonces, vamos a pasar, no sé si Sonia nos quieres platicar. Gracias, Conchita. A ver, Pati, yo escribí aquí un poquito porque si no luego se me olvidan detallitos. Va. Mira, sobre el tema de cómo me dormían, vivíamos en casa de mi abuela, que ya te Sí. platicamos yo a 2 años a la Ciudad de México. Antes a eso yo no recuerdo nada. Me acuerdo exactamente el día que llegamos a México. Ok. Y de ahí muchísimos huecos. Hay muchas cosas que recuerdo por medio de fotografías que me muestra alguno de mis hermanos. Entonces recuerdo que me dormían en una cuna verde que estaba en un pasillo entre 2 recámaras. Wow. Y mi abuela, sí recuerdo que mi abuela me contaba, bueno, estaba en el patio y a ver, la cuna era verde. Es que lo escribo, si no, no puedo, Pati. No, está perfecto, tú tranquila. La niña que trabajaba con nosotros se llamaba Julia y me quería mucho. Yo era la más chica de 6 hermanos. No recuerdo bien cómo me dormían, pero sí recuerdo que mi abuela me contaba el cuento de Chinchilinche, un perro que se portaba como niño y hacía por lo regular todo lo que hacíamos mis hermanos y yo. Por cierto que ese Chinchilinche yo lo retomé y se lo contaba yo a mis hijos. Y Mayela muchas veces me decía, mamá, ¿te has fijado cómo se parece el Chinchilinche a mí? Oh. Era exactamente lo que no le decía yo bien, pero el mensaje de Chinchilinche como que sí le llegaba. Y luego había uno de Perejilito que también nos contaba mi abuela, y Perejilita. Y eran el niño y la niña, que eran mis 2 hijos, que te digo, yo retomé luego con eso. Y hasta mis nietos también se los conté y les encantaba. Luego jugaba yo con mis hermanos y tenía un triciclo viejo en el que jugaba y recorría todo el patio alrededor de una fuente
y con el que más jugaba era con mi hermano Paco, que es un año mayor que yo. Entonces jugábamos en el patio, mi abuela era bastante enojoncita, pero en el patio podíamos estar haciendo lo que quisiéramos. De la cocina, la recuerdo que era con azulejo rojo, un rojo muy intenso, y tenía hornillas, así como tu abuelita, se cocinaba con carbón, y la que cocinaba siempre era Julia. La recuerdo con un metate hincada en el suelo y moliendo cuando hacía el mole y el mixtamal para la tortilla o la masa, algo, yo me acuerdo cómo la veía yo hincada y cómo lo hacía. Y lo que más recuerdo de los olores eran, no, de la comida, eran unas manzanas que hacía Julia y que eran al horno. Les ponía azúcar y canela y eran, bueno, era así como día de fiesta para nosotros. Por lo regular lo hacían cuando iba a comer, a cenar a alguien o a comer a alguien. Entonces para nosotros era día de fiesta. Por cierto que ahorita cuando estaba yo escribiéndolo, a mí la manzana, la única forma en la que me gusta la manzana es así, horneadita o cocidita. Yo no soporto morder una manzana y el tronido de la manzana, no sé por qué, no sé de dónde venga. Perfecto. Y Está hermoso tu relato. Dime. Déjame decirte, de los olores que recuerdo, hay un olor que recuerdo mucho y que no era precisamente de comida, sino era el olor de romero, porque mi abuela, pues le había dejado mi abuelo muy rica y muchos dólares tenía, y abría la caja y yo veía los cerros de dólares. Y nosotros, pues con muchos padecimientos, porque dejó mi papá todo allá para venirse a proteger y a cuidar a la abuela. Y entonces ella cuando le iban a pagar, me acuerdo que era un señor de apellido Aramburu, bueno, eran varias gentes, pero del que más me acuerdo era un señor que le llevaba, yo creo que era el que más le prestaba, y le llevaba el dinero, y entonces mi abuela prendía el carbón en la hornilla, ponía el comal, ponía romero y pasaba los billetes, y entonces recuerdo mucho el olor a romero y los tronidos del romero, cómo tronaba, porque limpiaba su dinero que le pagaban. Ella era muy, también leía las cartas y era muy así, muy, pues no sé si alquimista o de pensamiento mágico, ¿no? Y entonces, lo calentaba sobre la hornilla y recuerdo mucho las manzanas de comida y el olor a romero. Esos troniditos, ahorita que estaba yo escribiéndolo, los oía yo así, los tenía yo en el oído, ese tronidito que era, el olor a romero era bonito, pero el tronidito me daba un poquito de miedo y me daba miedo verla porque yo decía, la veía así como bruja. Eso es lo que recuerdo, Pati. No, pues sí, sí era. Sí, era media brujilla. Es que yo creo que les voy a contar una historia de un amigo de Moy que, que dice que llegaron todos a la playa y sacaron cigarros, empezaron a fumar y él dijo, ay, ustedes también, mi mamá también fuma orégano, es para la digestión y todos, oye, es mota. O sea, y su mamá fumaba y él no sabía, su mamá le decía, es para la digestión, es orégano. Ahorita igual, oye, qué raro, me daba miedo, pues sí, era una bruja. Que les voy a decir algo fascinante de México, que André Breton, el padre del surrealismo, llega a México en un barco, tú sabes, o sea, el gran artista renombrado francés, y está esperando pues la corte de los secretarios de arte y de cultura mexicanos a recibirlos. Y no llegó nadie por él. Y entonces él empieza a caminar en Veracruz como que un poco perdido y entonces de repente se muere de sed, ¿dónde puedo tomar algo? Le dijeron, no, pues no hay nada, o sea, no era como que hay tienditas de Oxxo ni nada, se mete a una cantina y le ofrecen un pulque, lo cual ya de entrada le parecía algo, o sea, como de otro planeta que la gente tomara eso, y de repente llegan y le preguntan, ¿usted se llama Francisco? Y él le dice, no, André. Estamos buscando a Francisco. No, y alguien le dice, Francisco es aquel. Sacan una pistola y lo matan. Y dice André Breton, después cuenta, es que México es surrealista. O sea, México
no necesita arte surrealista, porque todo lo que pasa en este país es surrealista. Dijo, o sea, yo donde yo hubiera contestado, sí soy yo, me matan. O sea, es algo como que él decía, no puede ser, ahorita que, ¿no? Que Sonia está contando, oye, qué raro. O sea, pues mi abuela, imagínense lo que se llama limpiar. O sea, básicamente ella estaba limpiando la energía del dinero, lavando dinero. Y Conchita podría contar la historia, pero su mamá los lavaba literalmente, también los lavaba y los colgaba. Dijo, en mi casa se lavaba dinero. Pero, o sea, quiero que imaginen tan hermosas estas dos historias. Lo que pasa es que no nos damos chance de ser poemas, pero nuestras vidas son muy poéticas porque somos mexicanos. Y todo aquel que se relaciona con México va a entender. Vean estas dos chicas, tanto Pacha como Julia. O sea, imaginen, o sea, yo me puedo imaginar a Julia hincada. Quiero que nos regalemos la oportunidad de si hoy en la noche se conectan o si ustedes se conectan, o sea, si cada quien hace en su casa una meditación, de hoy ponerle una flor a Julia, poner una flor también para Pacha y decir, porque estas mujeres dieron muchas veces sus vidas por familias, porque dieron sus manos, porque fueron parte de nuestros hogares, de nuestras familias, y a veces nosotros no entendemos que su ser está formando nuestro ser, que sus cuentos van a dar a nuestra historia, a nuestra mente, a nuestra piel. Entonces, se me hizo maravilloso y me encantaría que las dos y las demás que quieran hacer, nos demos el tiempo de crear un capítulo, de escribir una historia contando lo que hubiera sido tanto Conchita como Sonia y como cada una de ustedes, que ahorita voy a pasar con todas, nos damos la oportunidad de crear una cuartilla. Puede ser con colores, una escena de la cocina, la muchacha, pero si siento que no dibujo bien, puedo agarrar revistas y hacer un collage, pero si siento que no, puedo hacer solo manchas, pero también puedo escribir. Y este regalo me encantaría que se lo hicieran, o sea, me dio tanta ternura Mayela diciendo, oye, ¿qué onda con el perrito? ¿Cómo se llamaba? Pichilín. ¿Cómo era? Ya te digo, como chinchilinche, chinchilinche. Oye, ¿cómo se parece a lo que yo hago, no? Qué divino. Entonces, o sea, haberlo heredado, yo también creo que estas son las grandes herencias. Hablar del miedo, también de ese miedo al dinero, de ese miedo a contar, de qué nos hacía sentir ciertas cosas de nuestras abuelas, de nuestras madres. O sea, ubíquenlo como si se dieran la oportunidad de entrar en un mito, de entrar en un cuento, en una leyenda. ¿Quién era la bruja? ¿Quién era el bueno? ¿Quién era el malo? ¿Quién era el héroe? ¿Cómo se sentía ser niño para ti? Muchas gracias, Sonia. Voy a pasar a Maggie. Buenos días. Hola, Maggie. ¿Quieres contarnos? Pues mira, la verdad que así cuentos realmente de mi niñez. Yo desde los 7 años que me recuerdo, lo primero que me recuerdo de niña es mi primer día en la escuela y entré a los 7 años. Okay. Antes de eso casi no. Y Okay. soy la séptima de una familia muy grande. Entonces mis hermanas mayores, con las pláticas que hacían, pues sí, en algún momento mi mamá les llegó a hacer nieve del granizo que cayó en algún momento o algunas gorditas y demás, pero realmente eso yo no lo viví. Okay. Tú sabes, y yo desde que tengo uso de razón, mi mamá tuvo restaurantes, comidas corridas. Entonces, ahora sí que los olores, pues tampoco porque eran en el restaurante. Me estaba acordando ahorita que las escuchaba que a mí lo que me gustaba mucho y el olor era de la sopa de fideo. Qué rico. Seguramente tal vez mis hermanas, las mayores, que eran las que me cuidaban, en algún momento, pues cuando empecé a crecer me daban eso. Y el caldo de res con todas las verduras, col y demás. ¿Y algún realmente cuento que te acuerdes, Maggie? No, para nada. No sé quién me llevaba a dormir, no me recuerdo. Yo me recuerdo ya ir a dormir sola
sola. Me acuerdo ya más grande, como entre los 10 o por ahí, que sí dormía con mi hermana menor que yo, y pues nosotras nos asustábamos, o le decía yo hasta mañana que te va a salir la mano peluda y ese tipo de cosas. Pero realmente así de niñez, no. Solamente sí que pienso que es muy diferente lo que estamos escuchando de las historias de estas personas con unas vidas pues de gente rica realmente, con que vivían aparte y demás. Y yo sí me acuerdo de haber vivido, pero como más en una sola habitación más, sí, porque es otro tipo de vida, ¿no? Otro tipo de economía Claro. con la que vivías. Lo Pero que sí, hablábamos el otro día, perdón que te interrumpa, pero muy rápido de eso, que decimos, alguien hablaba de una señora, unas chicas a las que yo les doy clase de Ayurveda, ellas son enfermeras. Y entonces me hablaban de una señora que ellas cuidan y que tiene una casa muy grande y está siempre sola, y sus hijos como que comparten un terreno muy grande y cada quien tiene sus casas y ella vive en una. Y entonces decía que a ellas les llama mucho la atención, pues que ven que los hijos entran, salen y nunca van a casa de su mamá. Y la mamá está ahí. O sea, dice, es que no tienen que cruzar ni la calle. O sea, vivimos ahí. Y a veces pasan días y días y nadie va a verla. Y yo pregunté, ¿esa ha sido la casa siempre? Sí, pero creo que antes ella también hizo un poco eso. Mandó a los hijos a vivir a otros espacios. O sea, fuera, a estudiar fuera. Y yo, bueno, pues es que para esa familia el vínculo es la ausencia, la distancia. Y como bien dijiste, Maggie, no es lo mismo pues tener o sea, el espacio, fíjense bien, la pintura es un espacio arquitectónico, como un templo. O sea, el cuerpo es un mensaje arquitectónico. Nosotros en muchos seminarios y en clases hemos visto lo que es caminar así, estar así, agachar la cabeza. Es un mensaje. Yo estoy diciendo, estoy derrumbada. No es lo mismo que yo llegué así, como gallito. Dicen, oye, ¿comiste gallo? Tranquilo, pero el cuerpo hace, ¿qué? Nosotros vivimos determinados. Vean el cuadro de Leonora. O sea, hay un mensaje en sus colores. Hay un mensaje en el espacio. Hay un mensaje en las distancias, las cercanías. Y lo que acaba de decir Maggie es muy importante. No es lo mismo vivir en una mansión donde los niños viven allá para que no me molesten, o donde yo puedo, tal vez ni me entero, si yo viviera en una mansión, ni me entero si Pato llegó o no, porque va a comer en otro lado, yo estoy en una distancia enorme. No es lo mismo a una familia que estén en un cuartito y que el niño lo oyes porque lo oyes. O sea, si está enfermo el estómago lo vas a oír, tal vez lo vas a oler. Es el hecho de decir el espacio en la pintura. Por eso me gustaría que si ustedes se atreven ahorita, en esta semana, después de este día, a dibujar el espacio de su hogar, tal vez como dice Maggie, tal vez mamá parecería un poco más distante en la perspectiva y las hermanas más cercanas, con la que duerme, con la que le dice, se te va a aparecer la mano pachona. O sea, me gustaría que nosotros nos atrevamos a ser artistas. Nos atrevamos a entender, por ejemplo, lo que sentía esta niña, Sonia, al ver a su abuela que, con el Romero contando los billetes uno tras otro. O sea, por un lado es, tú tienes tanto y nosotros no, y cobras, pero está el Romero, está el olor. O sea, me gustaría mucho que nos diéramos la oportunidad de pintar con esto. Yo creo que lo que dice Maggie, tal vez el hecho de que Maggie no recuerde su infancia, a la hora de ir pintando, puede que le vengan más memorias. Puede que vayan como los sueños. Alguien dice, no, yo no sueño. No, sí sueñas, nomás no te acuerdas. Pero el inconsciente tiene todo ahí. Entonces, a veces, es decir, yo me quiero acordar cómo jugaba con mis hermanas. Y a veces es muy difícil y una foto te puede traer el recuerdo al consciente, pero cuando tú dibujas la pelota, o si yo les dijera, vayan al mercado y tráiganse, no sé, el valero o una de esas cosas, verían
qué increíble es llevarlo al cuerpo, no a la mente solamente, sino, como dice Sonia, quemar romero. Y tal vez con ese romero quemado hacer una figura con las ramitas. Quien esté en México los vamos a invitar al club porque vamos a ir haciendo cosas en vivo. Pero quien no, también les digo, jueguen. Perdámosle el miedo a jugar, perdamos el miedo a volver a tocar esas pelotas, a esa gordita, a bendecir a Julia, a Pacha. Muchas gracias, Maggie. Quería comentarte algo más, Pati. Que Dime. fíjate que ahorita casualmente que estamos hablando de las cocinas y eso, Tere y mi hija estaba haciendo unos chiles rellenos, capeados. Y me llamó después y me dice, no sabes el recorrido que hice por todos nuestros ancestros. Decía, qué ganas de complicarse la vida cuando no tenían, tenían que poner carbón, no había estufa, no había horno, y cómo hacían unos guisos tan elaborados. Y yo le comentaba eso. Casi me atrevo a decir que México es de los países que tenemos esa cultura de la cocina, como el mole que tienes que hacer tantos ingredientes, tantas cosas, y qué hermoso que las mujeres mexicanas hayan tenido toda esa inquietud, porque yo todavía le decía, bueno, hija, es que no había muchas cosas, de entrada no había televisión, no había distractores, tenían que hacer cosas que les llenaran pues el alma hasta en cierto modo, ¿no? Que les hicieran pues hacer otro tipo de cosas. Y nos fuimos, fíjate, casualmente a lo que era la cocina y empezamos a enumerar un sinnúmero de platillos que decía yo, sí, de veras, ¿verdad? ¿Cómo se complicaban? Dice, porque no había estufa, no había refrigerador, no había nada. Y sin embargo, hasta nuestros guisos son muy elaborados. Muchos de nuestros guisos, y podemos hacer de diferentes, desde Baja California hasta Yucatán, que cada uno tiene un sinfín de olores y de comidas, ¿no? Diferentes. Porque yo creo que ahí hay un punto muy grande. El mundo de la cocina era el mundo de la expresión femenina, eran mundos de brujerías, como dijo Sonia, o sea, donde la gente se acercaba a la cocina para hacer magias, para hacer alquimias, para enamorar, pues creo que agua para chocolate ahí está, ¿no? Así es. No era simplificar la vida o complicarse la vida, es que era la vida, la comida era la vida. Entonces la familia se reunía en torno a esto, las mamás se sentían felices y era una manera de atraer, ¿no? A la gente, a tu casa, a tu comida, a tus hijos, al marido para que no esté en otro lado. O sea, la comida era la vida. Para lo que se vivía era el centro familiar, el núcleo. Lo que pasa que ahora, como hemos dicho, se vuelve la mujer, por eso hace tanto sentido nuestro seminario, porque si tú te cargas la vida haciendo un sinnúmero, las distancias ahora son otras, la vida moderna es muy enferma. O sea, es muy enferma porque hace que nos alejemos de las cosas que nos permitirían una vida más plena, que es ir al baño, tomar la pausa, cocinar. Son cosas que incluso en algunos grupos disque feministas te ven como, ay no, pero cocinas, y las mujeres de repente es que yo no sé cocinar porque estudié. Y eso es como algo tan ignorante y absurdo, porque es como los hombres que tampoco supieran cocinar. Cocinar es el sentido de la vida misma, es la reconciliación con la vida. Y es en sí un arte, realmente un arte. Claro. Gracias, Pati. Hay quien tiene talento, yo me reconozco como un cuarto de talento. pero bueno, al menos para mí, Ayurveda me ha empujado hacia la cocina a decir, acércate. O sea, aunque sea, aprende a alimentarte, a nutrirte, a oler. O sea, un poquitito, yo creo que esto es muy importante. Es la vida simple, es el regreso a los lugares donde había amor, como la cocina, como un baño con hierbas. Esto es una invitación de Ayurveda, esta es una invitación de estos seminarios de decir, tal vez se te hace muy complicada la vida porque te has querido llenar de muchas actividades que no tienen tanto sentido.
Y la que tiene más sentido en un hogar es la creación del cuerpo, que es el alimento. Entonces, es como que romper el paradigma y decir, wow, tal vez antes se usaba mucho que me inviten a comer a un lado y que comer afuera, cuando tú no sabes quién lo está cocinando, tú no sabes qué aceites están usando, tú no sabes nada de esas personas. ¿Por qué te gustaría tanto comer afuera? Porque a veces lo ponemos como, ay, qué hueva, o estoy sola, o ay, ¿para qué lo hago? Solo es para mí, lo que yo hablo desde mi opinión, lo que me ha regresado mucho a Ayurveda es a mi estufa, a mi refri, al momento de con muchísimo amor meditar para, aunque sea, ¿sabes? Hacerme algunas verduras a la plancha, poner un arroz, poner mi mente ahí, poner la música ahí, el centro de invitar a los hijos a comer tu comida. Tal vez no puedes regalar muchas cosas, pero con decirle, vas a venir a comer y te voy a hacer lo que yo sé que a ti te gusta, son de esos regalos que, o sea, invaluable. Ningún restaurante te va a dar el sabor de unas chalupas de Conchita. No va a haber en el mundo, pero es un poco el regreso. Gracias, Maggie. Ahora vamos, no sé, Carmen, si quieres platicarnos algo. Bueno, y no sé si José de Alba quiera platicarnos algo de la cocina, de su mamá, de sus juguetes. No sé si por ahí quieran. Y si no, tampoco, porque luego no les gusta hablar, nos vamos a ir con Ramdan. Hola, buenos días, tardes. Estoy feliz escuchando todo lo que nos comparten y me lleva a mí. Yo jugaba mucho con la tierra, pero Ok. muchísimo. Porque es que, bueno, yo vivía en recuerdo que era una unidad habitacional en Lindavista. Sí. Era un departamento chiquito de 2 habitaciones, su cocinita, su salita, ¿no? Y me acuerdo que, pues es que era como muy desesperante para mí, porque yo quería correr, salir, y esto a mi mamá le estresaba muchísimo, porque siempre fui inquieta. Y entonces, enfrente del edificio donde nosotros vivíamos, había un jardincito. Y pues yo era feliz porque yo sabía que ese era para mí era un jardín enorme, pero era un jardincito de esos que tienen sus flores y de 1,20 m, una cosa así chiquita, pero para mí era enorme. Y ahí yo me ponía a jugar con mi hermano y hacíamos colecta de bichos para ver quién colectaba más bichos. Y había estos que les llaman azotadores. Y bueno, al principio era como si te quemaran, ¿no? O sea, los dedos. Y yo me acuerdo que los tocaba y mi mamá me gritaba, no toquen eso. Pero siempre fui muy curiosa con agarrar animales chiquitos. Rara vez arañas, pero sí, si las encontraba, yo iba por mi mamá corriendo, la traía, ven, y le decía, mira. Y mi mamá, ay, una arañota, no, pero no me traigas a ver esas cosas. Y yo, pero es que mírala, está enorme. No, la agarres, niña, que no sé qué. Y entonces a mí me encantaba explorar y abrir la tierra, pero yo era bien curioso porque yo la abría con mucho cuidado para encontrar pues los gusanos largos estos y sobre todo en las lluvias. Y me acuerdo que jugaba también con mi hermano, teníamos pues vecinos. Fíjate que yo lo siento como una época, te hablo que yo recuerdo esto, tendría yo como 5 años, en la que había más posibilidad de jugar en las calles. Y era más fácil, sí, enlodarte, jugar, no había tanto tema sobre el no ensuciarte. Al menos a mí mi mamá nunca me llamó la atención porque me ensuciara y mira que, bueno, era una cosa tremenda. Y algo que yo recuerdo mucho, bueno, yo dormía con mi hermano
compartíamos habitación, pero yo estaba en un corral porque yo era más chica, la más chica de mis 3 hermanos. Ok. Recuerdo que mi hermana, la mayor, por ejemplo, ella desde que nació, mi madre se la dio en adopción a mi abuela paterna. Ok. Entonces, realmente nunca convivió con nosotros. Y nosotros íbamos a visitar a mi hermana solamente los fines de semana. Y sí había un cambio brutal de todo, porque en casa con mi mamá había mucho silencio. Entonces el ruido era mi voz, me la pasaba hablando todo el día. Y yo le decía a mi mamá, es que mi mamá decía, ¿por qué no te guardas un momentito de silencio y te quedas calladita? Y yo, pero es que todo habla, mamá, todo habla. La maceta habla. Teníamos mascotas porque mi abuelo trabajaba en Semarnat, nos regalaba conejos, pollos, entonces mi casa estaba llena de animales. Bueno, el departamentito estaba lleno de animales. Y pues todo el tiempo yo hablaba con ellos y creaba historias, y la tortuga me contaba y le contaba la historia que me contaba la tortuga, mamá. Yo cuando empecé a leer a Leonora, ay, no, se me hacía el nudo en la garganta porque yo dije, es que ese mundo de fantasía en el que puedes acceder y que como adulta explorarlo, pues tenía mucho que ver con yo sabes cómo lo veo, como mucha soledad de niña y que se tenía que inventar su espacio para pasarla no tan mal en esos silencios y en esas ausencias, porque mamá se la pasaba encerrada también mucho rato en su habitación. A ella no le gustaba la ciudad, ella vivió mucho tiempo en Estados Unidos y antes de eso, pues ella vivió se crió en un rancho en el norte del país, en Chihuahua. Entonces, para ella la ciudad, la capital, era como algo pues, que ni siquiera se acercaba tantito a donde ella había pasado. O sea, primero un rancho, imagínate, y luego pasar a la gran ciudad, porque vivió muchos años en Los Ángeles. Y regresar a México fue como, ¿qué es esto? Claro, claro. Entonces, ella sí sabía cocinar. Su cocina estaba basada mucho en carne. Ok. Ella le gustaba mucho la carne. Como del norte, ¿no? Sí, como el norte, entonces los guisados con carne siempre acompañados de papa. Le encantaban las lentejas, así que había mucho, pues, casi diario comíamos lentejas, frijoles no podían faltar. No le gustaban los frijoles negros, así que siempre fueron bayos o de otro tipo. Ok. Y a mí me involucraba mucho en la cocina como para limpiar los frijoles o las lentejas. Y fíjate que de esa manera mi mamá lograba que yo me quedara callada tantito. Claro. Porque con esto me ponía a separar. Me decía, toda la tierrita, todo lo que encuentres, lo haces a un Son ladito. como Como yo era meditación. minuciosilla. Sí. Sí. Y entonces teníamos un pedacito como de sotehuela que tenía un árbol encima. Y en ese árbol pues había también azotadores o gusanos y caían adentro de la ropa y yo era feliz porque los veía adentro pegándose como buscaban la manera de salir. Y yo le decía a mamá, es que mira, hay que ayudarlo porque quiere salir, se quedó ahí atorado. Y mamá, no, o sea, es que ¿por qué pasa eso? Y quería cortar el árbol. Y yo, no cortes el árbol, porque los vas a matar. Y me acuerdo que yo de niña, pues sí, era muy parlanchina. Cuando me empezó a llevar al kinder, se quejaban los maestros porque yo distraía a todos los niños y niñas y los quería sacar al patio y no atendía a ningún maestro ni maestra y yo solo quería estar jugando. Entonces esto para mi mamá y mi papá fue un conflicto enorme porque no encontraban pues de qué manera calmarme, de que pues yo hablaba mucho y contaba muchas historias. Y también veía como el amigo imaginario. Yo me acuerdo que tenía a mi amigo que se llamaba Hugo y tenía Hugo de mi amigo y mi mamá era como su dolor de cabeza. Y cuando íbamos a ver a mi hermana la mayor, que a mí me lleva casi 10 años,
pues mi hermana la mayor era siempre muy bien portadita, siempre muy acicalada, preciosa, muy inteligente. Y ella conmigo jugaba mucho porque tenía juguetes que yo no tenía. Ella tenía una tejedora mágica que yo amaba y me enseñaba pues nada más a darle vuelta a la cajita para hacer bufandas largas, 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 porque era lo único que salía de ahí. Y me acuerdo que mi abuela tenía una Singer. Y yo le decía, abuelita, ¿cómo se usa esto? ¿Para qué es? Para coser. Yo quiero aprender, pero es que estás muy chiquita, te puedes lastimar, pero ¿por qué si me vas a enseñar, abuela? Si me vas a enseñar y yo voy a aprender. Entonces, mi abuela era otra dinámica, con ella había más fruta. O sea, fíjate que con mi abuela era ir a comer fruta y yo sabía, ya viene la fruta el fin de semana. Con mi abuela eran los postres, eran el arroz con leche. Y era la abuela paterna. Era la abuela paterna. Sí, mi abuela materna, cuando la íbamos a ver en vacaciones, pues eran nieves, paletas de hielo, porque pues en el norte, en el verano, es un calor impresionante. Estar descalzas, ir al río, meterme en el agua, horas sin saber nadar. Me acuerdo que una vez mi papá me gritó, me ponían de apodo China, porque yo tengo el cabello muy chino, y me gritó, China, ¿no sabes nadar? Y yo sí, ahorita aprendo, y me aventé al río. Y entonces aprendí ahí en el río. Yo no tenía miedo, pues siempre fui muy expuesta al movimiento, a la acción, a explorar, a esta búsqueda, a encontrar cosas. Entonces esa parte a mí me gustaba muchísimo. También me acuerdo que pintaban las paredes. Y una vez en la casa de mi mamá, bueno, en su departamentito, el departamentito de donde estábamos, hice un dinosaurio enorme. Con con lo que pude, así lo remarqué bien. Y la cola fue a dar hasta el cuarto de mi papá y mi mamá. Y entonces mi papá llega y ve, mi mamá estaba furiosa, dijo, mira lo que hizo tu hija, ya pintó toda la pared. Le dije, no, papá, es un dinosaurio, no se muevan porque se puede caer el edificio. Fíjate, se puede caer el edificio, esto pesa mucho. Le dije, ven, hasta acá está la cola. Y mi papá, me acuerdo que se reía un montón y me decía, ay, hija, pues, está bien. Y yo, ya ves, mamá, y tú me regañas. Mi hermano también era muy inquieto y pues o sea, creciendo con un varón, yo siento que me volví como muy, muy masculina con él, porque todos los juegos tenían que ver con canicas, carritos, sí, juegos de niños, o sea, vaqueros, y luchas, ¿no? Yo luchaba con mi hermano y nos poníamos unas buenas moquetizas. Después se convirtió en violencia cuando fuimos adolescentes porque nos peleábamos mucho. Ok. Y entonces esta parte de la cocina sí veo las diferencias y como que yo tenía muy claro que con la abuela paterna lo dulce, pues sí, cosas que no había en casa con mi mamá era más la parte salada y no caldosa. Con mi abuela había muchos caldos. Y con mi abuela materna había, pues sí, como también muy parecida a la comida de mi mamá. Y podrías hacer ahí tú, o sea, un entendimiento, por ejemplo, de una mamá más seca, más salado, a este otro mundo o sea, al que entrabas con la fruta, con los postres. O sea, podrías hacer tú un dibujo y un collage de estas visitas del fin de semana, de tu hermana ya, de la tejedora. O sea, cómo entraría, cómo esta niña, que es toda tierra, ¿no? Porque vayamos al mundo ayurveda. Pues una niña que es muy tierra, por eso ella no tiene miedo. Porque el miedo pertenece a Vata, a la gente que está con el aire, con el éter, pero quien está con la tierra nunca va a tener miedo.
Alguien que tiene mucho miedo tiene que salir de su casa al jardín y, como hizo Ramdán, oler la tierra, sembrar una semilla, regresar. Eso quita el miedo inmediato. Inmediato. Es una niña de tierra, pero que anhela este dulce, que también es muy cafa, esta agua, porque la fruta representa el sabor dulce, representa lo suave, representa el agua, lo que refresca. Y ahí llama mucho la atención el rol de una mamá, pues probablemente que está en una depresión, que no le gusta donde está. Entonces, o sea, nosotros tenemos que entender que el estado mental, emocional, económico de nuestras madres es nuestra base. Igual que la de Conchita, un poco, o sea, un poco sí está, pero no es realmente la cercanía con la vida, ni con los cuentos, ni con la ternura. Y hay que tener mucho valor para ver a nuestras madres, no como la madre Guadalupe, divina, abnegada, sino como la mujer que estaba pasando por alguna situación. Porque hoy nosotros como mujeres sabemos que las mamás no son mamás, son mujeres viviendo cosas. Y punto y aparte son mamás. O sea, entre paréntesis era mi madre, pero ella estaba viviendo lo que estaba viviendo. Y para Ramdán, ¿no? O sea, toda esta exploración tan onda Carrington, tan de pintar, tan de salir, tan de no caber en un lugar, de no caber, la sensación de no caber, no quepo aquí porque quiero correr. Como dijo Maggie, pues tal vez ahí no había los jardines de Leonora Carrington. Había un patio y había la calle. Pero eso es lo que me interesa. Nosotros durante estas 5 clases, o sea, esta es la primera, vamos a hacer 4 más, vamos a explorar los amores, vamos a explorar las amistades, vamos a explorar sus sueños. O sea, van a ser 5 clases de exploración. 5 clases donde yo les digo, tráiganse sus colores, dibujen, aunque sea mientras están oyendo otras cosas, pinten, juegan. Si tienen un betabel a la mano, cosan el betabel y pintan con el betabel. Si les trae recuerdo la mantequilla, sientan la mantequilla y exploren con la mantequilla en sus dedos. La idea es que este no sea un taller muerto. Es un taller de los vivos. Es un taller no de Leonora ni de Remedios, sino que a través de ellas ustedes se cuenten una historia distinta de sí mismos, donde no estoy determinado por mi infancia, sino donde puedo jugar como plastilina con mi infancia, entenderla, honrarla y desdibujar todas las ideas que hoy ya no me sirven, que hoy ya no me son, ya no me saben. Es decir, salir como un niño que no fueron sus papás por él a la escuela, salir de esa escuela, explorar. Y si Ramdán necesita ahorita cerrar la puerta e irse a correr, e irse a la tierra, que lo haga. Esa es la idea de este tiempo que estemos juntos. Darnos a nuestros niños internos, a nosotros mismos, darnos el permiso, el amor, el abrazo, la comidita que tanto nos hubiera gustado recibir. Yo les dejo un abrazo enorme. Me encantó compartir con ustedes, porque aparte, como decíamos Sonia y yo el otro día, qué bello es tener un grupo, qué bello es hablarlo, saberlo y conocernos. Hoy sabemos del romero de Sonia, hoy sabemos de la tierra, de las lombrices, de los insectos de Ramdán, hoy sabemos de nuestras madres, sabremos de dónde venimos. Y estas conversaciones, hoy sabemos de Maggie, de que la asustará la mano peluda, o tal vez asusta a sus hermanas, pero yo siento que me gustaría saber cómo se van. Me gustaría saber cómo sintieron abrirse, hablar de sus historias, hablar de su infancia. Las quiero dejar para que hagan un poquito de reflexión, pero
Solo me gustaría una palabra. Yo muy Cerrar. bien, recordando la infancia, bueno, la primera parte de mi niñez, y muy bien. Gracias, Sonia. Ramdan, ¿cómo te vas? Ay, divertida recordando todo eso. Conchita. Ahí está el micrófono apagado. Creo que no. Es que sigue apagado. No sé, Carmen, si nos quieras contar tú algo. Ah, ahí está Conchita. Sigue apagado. ¿Ya me oigo? Ya. ¿Qué te puedo decir? Tuve una infancia feliz, recuerdo muchas cosas, pero estoy feliz de tantos hijos Oh. y de amarlos, porque yo fui hija única, ¿eh? Y dijiste, le regreso al mundo 8. 8. Qué amable, Conchita, qué bombón. Gracias. El pozole verde. Recuerdo el pozole verde de mi cocina, todos lo recuerdan con cariño. Claro, chalupas deliciosas, impagables, esas chalupas impagables. Conchita, te amo. Gracias. Yo recuerdo que mi papá me llevaba en la moto por las donitas al centro y siempre que voy las busco. ¿Ah, sí? Siempre. Dile, perdonita, no se te entendió. Son unas donitas que venden en el centro que tienen toda la vida. Ok. Y mi papá siempre pasaba por mí en su moto y me llevaba a comprar donitas. Y Álvaro también las recuerda mucho. Qué rico. Gracias por compartir, muñeca. Les mando un beso a todos. Espero que puedan dibujar algo, sentir gratitud por sus padres, por sus amores, por sus dolores, por lo que cada papá estaba viviendo en el momento en que nosotros llegamos a este planeta y comprender de qué se nos dio permiso y de qué no. Como dijo Ramdan, ¿cuántas veces quisimos correr y no pudimos? ¿Cuántas veces teníamos alguna canción distinta, una idea distinta? ¿Qué pensabas de tu religión? ¿Qué pensabas de la religión de tus padres? Hay quien nace y se siente sumamente cómodo en esa estructura. Y hay quien nace y aunque seas hermano de alguien y tu hermano está feliz, tú sientes que nunca cupiste en esa casa. Y esto es a donde a mí me gustaría que nosotros entendamos que el viaje de cada uno de nuestros hijos no es ser igual. Porque ni tú eras la misma persona cuando los pariste, pero también ellos traen una expresión distinta. Cada uno viene a cosas diferentes a este planeta y nosotros tendemos a querer que todos sean iguales. Nuestros hijos tienen derecho, como dijo Monchita, de una salieron 8 y cada uno cuenta su canción y canta su canción y unos te gustan y otros no te gustan, pero no significa, como esta frase preciosa que dice que yo no esté de acuerdo contigo, no significa que no daría mi vida por defender tu derecho a hablar de ello. Y yo siento que es el sentido de nuestra clase. Podemos no estar de acuerdo, podemos haber nacido en situaciones económicas distintas, unos ricos, unos pobres, unos aquí, otros allá, unos con papás, otros sin papás, como sea, pero es nuestra responsabilidad y nuestro regalo al mundo cantar nuestra canción, y también es un acto de amor que como padres respetemos la canción de nuestros hijos. Es cada una canción distinta, es cada uno un ser que tiene un mensaje muy hermoso que entregar, no solo a los demás, sino a sí mismo. Entonces, ayudémoslos a que lo entreguen. Las dejo porque tengo que correr. Un beso grande, mando la grabación y nos vemos en la noche. Carmen, te vi por ahí, pero ya no sé si tú querías compartir algo o no, pero si no me mandas un mensajito.
Adiós. Gracias, Pati. A ustedes. Bye, bye. Bye, bye.